Hola, bienvenidos. Vamos a hablar ahora respecto del tamizaje microbiológico de las donaciones de sangre, es decir, los procesos que se debe realizar a todas las unidades de sangre que han sido colectadas para detectar algunos de los marcadores infecciosos de detección obligatoria. En Chile, etapa muy crítica en lo que tiene que ver con la seguridad transfusional. Bueno, el propósito de esta pequeña clase es recordar el procedimiento de la técnica de ELISA, puesto que ya mencionamos en la clase anterior que la técnica de ELISA es la técnica a elección que se ocupa en todo el proceso de tamizaje de las donaciones de sangre. Vamos a conocer también cómo se interpretan los resultados de una ELISA en este contexto del tamizaje microbiológico y vamos a conocer el flujograma del tamizaje microbiológico en las donaciones de sangre, es decir, cómo se va a proceder si es que los resultados aparecen como reactivos. Voy a apagar el video igual que siempre para que no intervenga con la presentación de las diapositivas. Bueno, como recordarán ustedes y lo mencionábamos en la clase anterior, en Chile hay 6 marcadores microbiológicos que son de detección obligatoria en todos los donantes de sangre. Estos marcadores son el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus VIH, el HTLV1 y 2, ¿cierto? Como agentes virales estos 4, además de la detección de sífilis y de Chagas. ¿Ok? Estos son todos de detección obligatoria a cualquier donante de sangre que sea atendido en cualquier parte de Chile. Vamos a ver ahora respecto de la técnica de ELISA. Hoy día en el mercado hay distintos proveedores, pero aquí solamente quiero recordar cómo sería un procedimiento de ELISA usando como base lo que es el ELISA tipo sándwich, considerando que hay otros tipos de ELISA, ¿cierto? Pero básicamente el principio es el mismo, en el cual vamos a iniciar, ¿cierto? Con disponer de una microplaca que tiene algo ya adherido por el fabricante. En este caso, por tratarse de una ELISA tipo sándwich, los micropocillos, la microplaca va a tener adherido un anticuerpo específico que fue adicionado en fase sólida por el fabricante. En este caso vamos a ocupar como ejemplo la detección del antígeno de superficie de la hepatitis B. Por lo tanto, se va a adicionar la muestra en estudio, ¿cierto? La muestra de cada uno de los donantes a los distintos pocillos para poder detectar la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B o la ausencia de ellos dependiendo de la situación de cada donante en este caso. En muchos kits requieren que la muestra sea diluida, por lo tanto se adiciona un diluyente de muestra en conjunto o posterior o previo a adicionar la muestra. ¿Okay? Se requiere un proceso de incubación, recordar que estas son reacciones antígeno-anticuerpo, por lo tanto tiene que haber un proceso de incubación de por medio, va a variar de acuerdo a la técnica que se esté usando, pero en general son incubaciones que van de 30 minutos a 1 hora a 37 grados Celsius. Transcurrido ese tiempo, se requiere hacer un proceso de lavado para eliminar todo el remanente de componentes plasmáticos que no se unieron a el anticuerpo que estaba fijo en la microplaca. Este lavado puede ser habitualmente de unas 5 veces que hay que lavar y también hay que recordar que en algunas técnicas en esta etapa no se requiere del lavado. Hay que analizar y revisar el inserto cada vez que uno va a realizar una técnica de ELISA respectiva. Una vez que se ha eliminado, en este caso, ¿cierto? Que se ha procedido al lavado, se continúa con la adición del conjugado. Es decir, el conjugado es este segundo anticuerpo marcado con una enzima, habitualmente del tipo peroxidasa, que va a reconocer este segundo anticuerpo al antígeno que estamos detectando, ¿cierto? Va a reconocer alguna estructura del antígeno de superficie de la hepatitis B en el ejemplo que estamos realizando. Por tratarse de una reacción antígeno-anticuerpo, lo mismo que en el paso número 1, se requiere de un periodo de incubación a una temperatura específica que indicará el fabricante. Posterior o transcurrido el tiempo de incubación, aquí sí se requiere este lavado que es indispensable en todas las técnicas, ¿cierto? Este lavado está. Este lavado suele ser no solo de 3 veces, sino que de 5, puesto que se requiere eliminar todo el conjugado que no se unió y que no está conformando este inmunocomplejo de anticuerpo, antígeno, anticuerpo, como se ve en el pocillo del lado derecho.
puesto que de quedar alguno de estos conjugados libres, aunque no esté formando el inmunocomplejo, este va a reaccionar en la etapa posterior y va a dar una reacción falsa positiva. ¿Okay? Por lo tanto, este lavado es muy crítico y necesario para el correcto resultado de la técnica. Para poder revelar qué ha pasado, entonces, si se formó este inmunocomplejo, lo que corresponde a continuación es la adición de un sustrato cromógeno, ¿cierto? Que es un compuesto que va a reaccionar con la enzima y va a transformarse en un producto coloreado, el producto o posterior al periodo de incubación, ¿cierto? Y esta coloración que va a generar va a ser proporcional a la cantidad de inmunocomplejo formado. Habitualmente, bueno, aquí se ve, ¿cierto?, el cambio de coloración entre lo que sería el pocillo del lado izquierdo, que genera un cambio de coloración producto de la acción de la enzima sobre el sustrato, en una reacción que sería positiva o reactiva, versus el pocillo del lado derecho, en el cual se mantiene la coloración sin afectar, puesto que el sustrato no se ve afectado por la enzima. Es necesario detener la reacción con la adición de ácido sulfúrico, ¿cierto? Para desnaturalizar la enzima y que ésta ya no siga reaccionando. Y luego se va a realizar una lectura de la absorbancia, es decir, de la coloración que tienen estos pocillos, toda vez que a mayor intensidad de color, ¿cierto? Va a implicar una mayor cantidad de este inmunocomplejo y por lo tanto una muestra más reactiva. Eso es básicamente lo que serían los procesos de una técnica de ELISA con las variaciones, como decíamos, en este proceso de lavado, en las condiciones de incubación, dependiendo de cada técnica y de cada fabricante en particular. Solo por dar un ejemplo, recordarles que a nivel de las técnicas de ELISA para banco de sangre, también nosotros vamos a ocupar algunas ELISAs de tipo indirecto, en el cual, a diferencia del proceso que acabo de describirle, acá lo que aporta el fabricante unido al micropocillo es un antígeno en particular. Por ejemplo, para el caso del HTLV1, el pocillo tiene fijo estructuras antigénicas propias del virus, de las glicoproteínas de envoltura, por ejemplo. Y la muestra o solo problema, vamos a detectar en ella la presencia o ausencia de anticuerpos específicos para la proteína que se ha unido en la fase sólida del micropocillo. Luego también hay la adición de un conjugado, un segundo anticuerpo marcado con una enzima, la adición de un sustrato que va a reaccionar coloreadamente si es que este segundo anticuerpo está formando parte de este inmunocomplejo, que en este caso estaría formado por un antígeno, un anticuerpo y un segundo anticuerpo acá. Bien, como les mencionaba, la lectura suele ser en base a lectores de microplacas, ¿cierto? Es una lectura objetiva, no solamente cualitativa, del cambio de color que uno fácilmente puede visualizar, para lo cual se van a ocupar lectores de microplaca manuales, como el que aparece acá al lado izquierdo, y comentar que a nivel de microbiología en las unidades de bancos de sangre, en los centros de sangre, hoy día existe un alto grado de automatización y por lo tanto son equipos comerciales que hacen todas las técnicas de ELISA que se requieren y que funcionan en forma automatizada, como el esquema que aparece. Cualquiera que sea el equipo que se ocupe para la lectura de las absorbancias, la interpretación de un resultado de ELISA de microbiología va a partir con el cálculo del punto de corte o valor de cutoff, ¿cierto? Eso va a ser el valor que me va a discriminar entre muestras reactivas de muestras no reactivas. A modo de resumen, podemos decir, ¿cierto?, que dentro de lo que sería el análisis y la validación de los resultados de una técnica de ELISA, nosotros, el fabricante va a proporcionar siempre controles positivos y controles negativos de la técnica de la cual se trate, y se va a tener que hacer este cálculo del valor de corte o de cutoff. La fórmula para hacer ese cálculo va a variar y va a depender de cada fabricante. En algunos de ellos se ocupa para este valor de corte el promedio de los valores
de los controles negativos más la adición de un valor constante. En otro caso es el promedio de los controles positivos más el control negativo por algún valor constante también, u otra forma de calcularlo. Es decir, lo importante aquí que ustedes sepan es que de acuerdo a la técnica y a las indicaciones del fabricante hay que buscar este valor de absorbancia de corte y en base a eso hacer el análisis de las muestras, pero la forma de cálculo de ese valor de corte va a variar de una kit a otra. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados? Va a ser comparando el valor de la absorbancia de la muestra con este valor de corte. Toda la muestra cuyas absorbancias sean menores a este valor de cutoff van a ser consideradas como no reactivas. Y todas las absorbancias que sean mayores o iguales a este valor de corte van a ser consideradas como reactivas o positivas. Desde el punto de vista de validación, todos los kits incorporan algunas exigencias respecto de los valores que se van a obtener de las absorbancias tanto de los controles positivos como de los controles negativos. Y lo primero que uno tiene que ver, ¿cierto?, cada vez que realiza una técnica de ELISA es que estos resultados estén de acuerdo, sean validados de acuerdo a lo que dice el fabricante. Si vemos un poco esquemáticamente para entender de mejor forma cómo es la interpretación de los resultados, como les mencionaba, se va a hacer el cálculo de este valor de corte, que es un valor de absorbancia que me permite la discriminación y que se va a calcular de distinta forma dependiendo del kit del cual se trate. Todas las muestras cuyas absorbancias sean inferiores, ciertos valores de absorbancia menores a este valor de cutoff, son consideradas como no reactivas. A su vez, todas las muestras cuyas absorbancias sean iguales o mayores al valor de corte son consideradas como reactivas o positivas. ¿Qué tenemos que hacer en el caso del banco de sangre? Cuando uno realiza la técnica de ELISA, si una muestra en particular da una reacción reactiva, antes de considerarla como positiva, esta se debe realizar o repetir en duplicado, ¿cierto? Si la muestra está negativa, ok, nos quedamos tranquilos, pero si la muestra está reactiva, se debe hacer una repetición de ella en duplicado en una tanda siguiente, al día siguiente, por ejemplo. Se incorpora nuevamente en duplicado. ¿Qué puede pasar aquí? Si los dos pocillos de esta repetición dan como no reactivos, la muestra se considera no reactiva y se va a tratar como tal. Si uno o dos de los pocillos de esta replicación resultan ser reactivos nuevamente, entonces la muestra se considera como reactiva y va a requerir una confirmación, ya sea del ISP u otro laboratorio de referencia, dependiendo del marcador que estemos informando. ¿Ok? Bueno, para ir finalizando yo, ya solo comentarles aquí cómo sería el flujograma dentro de lo que es en la donación de sangre. Acá tenemos, en forma muy resumida, ¿cierto? Sabemos que cuando una persona se acerca a donar sangre hay un proceso de selección de esta persona, tanto por la encuesta como por el examen físico, y con eso se va a determinar si el donante es apto o no para donar sangre. Si el donante no es apto, él no entra al circuito y ya será informado, ¿cierto? Se le informó si su rechazo es permanente o transitorio y podrá volver a futuro. Si el donante cumple con todos los requisitos, es decir, está apto, ¿cierto? Va a procederse con lo que sería la flebotomía, la extracción de sangre, todo el proceso que allí se realiza, la obtención de las muestras, tanto para los exámenes inmunohematológicos como microbiológicos. Si nos vamos directamente a lo que serían los resultados de los exámenes microbiológicos, que es lo que nos convoca en esta oportunidad, ya estábamos indicando, ¿cierto?, que el resultado de este tamizaje para cada uno de los marcadores infecciosos puede ser de dos tipos: no reactivo, es decir, negativo, en el cual va a indicar que la muestra no tiene el marcador infeccioso y por lo tanto el componente sanguíneo queda liberado microbiológicamente para ser usado como en la transfusión sanguínea. Mientras que si es reactivo, recordar aquí que esta conclusión se va a obtener luego de hacer la repetición de la técnica por duplicado,
Lo más importante que ocurre aquí es que se deben eliminar todos los componentes sanguíneos que se prepararon con esa donación de sangre. Primera cosa, ¿cierto? A esta altura el componente ya debe estar fraccionado, por lo tanto podría haber por ahí un plasma fresco congelado, podrían haber concentrados de plaquetas y concentrados de glóbulos rojos, todos los cuales deben ser eliminados del banco de sangre por esta reactividad. Y paralelo a eso, ¿cierto? Se hace el procedimiento necesario para la confirmación, la derivación de la muestra al ISP con el formulario respectivo o al laboratorio respectivo de referencia. Hasta aquí llega lo que sería nuestra detección y pesquisa a nivel del banco de sangre. Una vez que la muestra se envía al ISP, en el laboratorio de referencia ya pasa el tema más bien de diagnóstico, en el cual nos vamos a concentrar básicamente en la persona que donó y todas las consecuencias que puede haber para ella, y por supuesto en el banco de sangre si esta persona vuelve a donar. Pero recordar que estas unidades ya fueron eliminadas, todo lo que todas las hemocomponentes que se prepararon con esa donación. Entonces, el resultado confirmatorio, por supuesto que puede ser negativo, ¿cierto? Si en el ISP se confirma que no, ahí queda el registro respectivo de que las pruebas fueron negativas, y hasta ahí llega el proceso. Esa persona potencialmente a futuro puede donar y eventualmente no vuelve a tener marcadores positivos. Sin embargo, si el resultado es positivo, ¿cierto? Se va a informar al banco de sangre, al centro de sangre, y ahí entra todo un proceso ya de parte control y tratamiento de la persona, en el cual se debe contactar a la persona para poder informarle este resultado por un personal técnico calificado, ¿cierto? Dependiendo del marcador. Habitualmente hay procesos de confirmación con nueva muestra para poder finalmente que la persona ingrese a un sistema de control y a un sistema de tratamiento, es decir, a la red de salud necesaria de acuerdo al marcador infeccioso y a lo que el sistema pueda ofrecerle como tratamiento. ¿Okay? Eso es importante entonces recordar cómo se procedería en el caso de tener resultados positivos en las donaciones de sangre. Bien, con eso terminamos entonces. Solamente recordarles este balancín que les mostré en la primera clase y que es muy reiterativo, lo vamos a ver en varias oportunidades durante esta unidad 3, es que la transfusión de sangre tiene riesgos de transmisión microbiológica, es uno de los riesgos menores comparado con las otras complicaciones. Sin embargo, siempre hay una posibilidad de que una unidad de sangre sea transmisora de algún agente infeccioso que va a complicar al receptor. Por lo tanto, la transfusión sanguínea debe ser indicada cuando los beneficios pesan más que los riesgos asociados. Ok, que estén muy bien y espero que hayan comprendido y recordado un poco respecto de las técnicas y cómo se trabaja a nivel de banco de sangre.